El cuartel embrujado. Cuando me asignaron al viejo cuartel de Miaustlán, lo primero que pensé fue que por fin iba a tener un destino tranquilo. El lugar estaba apartado de la ciudad, rodeado de michicerros y vegetación, con un aire frío que bajaba todas las noches. Era un edificio antiguo, construido hacía más de 50 años, con muros gruesos y puertas pesadas que crujían cada vez que se cerraba. Al principio, todo parecía normal. Las guardias nocturnas eran aburridas, solo caminar entre pasillos, revisar que las rejas estuvieran cerradas y apuntar en el cuaderno de control la hora en la que pasaba por cada punto. Sin embargo, con el paso de los días, empecé a notar algo raro en la distribución del cuartel. Había un pasillo al fondo del tercer piso, cerca de las escaleras, que a veces estaba ahí y a veces no. La primera vez que lo vi, pensé que simplemente no había prestado atención. Estaba de guardia a medianoche, bostezando, cuando al voltear vi un pasillo largo, con focos apagados, que se extendía más allá de lo que recordaba. Caminé unos pasos, pero el aire se volvió tan helado que el bigote se me erizó, así que mejor regresé. Al día siguiente, en la tarde, regresé al mismo punto y no había nada, solo pared. No le dije nada a nadie porque pensé que estaba cansado, pero durante los días siguientes volvió a pasar. A veces, al doblar la esquina, el pasillo estaba ahí, oscuro, esperándome. Otras, desaparecía como si nunca hubiera existido. Lo más inquietante fue la primera noche que escuché los pasos. Estaba caminando con mi linterna, revisando las puertas, cuando escuché un ruido detrás de mí. Eran pasos suaves, felinos, como si otro Michi caminara en sincronía conmigo. Me detuve, y los pasos también se detuvieron. ¿Quién anda ahí?, pregunté, tratando de sonar firme. Nadie respondió. Ningún maullido. Giré la linterna hacia atrás, pero el pasillo estaba vacío. Decidí seguir caminando, convencido de que eran mis nervios, pero entonces volvió a pasar. Cada vez que yo daba un paso, los pasos detrás de mí se repetían con un ligero retraso. La tercera vez que ocurrió, lo conté en la sala de descanso. Los demás se rieron. Seguro era tu sombra, dijo Michi Rojas. O tu panza gruñendo de hambre, añadió Micho Torres entre carcajadas. Pero el sargento Michusman, un veterano de bigotes grises, se me quedó mirando muy serio. No eres el primero que escucha pasos en este cuartel, dijo con voz baja. Mejor no busques lo que no te corresponde. Aquella advertencia me dejó más inquieto que los pasos mismos. La siguiente guardia fue aún más extraña. Estaba caminando cerca del tercer piso cuando vi que el pasillo estaba ahí otra vez, largo y oscuro. Decidí ser valiente y entrar. Mis patas resonaban contra el piso frío mientras la linterna apenas iluminaba unos metros adelante. El aire olía a humedad, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. Después de unos 20 pasos, escuché algo que me paralizó, un maullido apagado, como el de un gatito llorando. Venía del fondo del pasillo. Mi instinto me decía que diera la vuelta, pero mi deber como michimilitar me empujaba a seguir. Caminé unos metros más, y entonces escuché los pasos otra vez, detrás de mí. Esta vez eran más rápidos, como si alguien trotase para alcanzarme. Volteé de golpe, con la linterna levantada, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío. Cuando me giré de nuevo hacia adelante, el pasillo ya no estaba. Frente a mí solo había una pared gris, fría al tacto. Me quedé congelado. Había caminado por ahí, lo recordaba bien, pero ahora todo había desaparecido. Esa noche, cuando bajé al primer piso, encontré al sargento Michusman esperándome. ¿Lo viste, verdad?, me dijo sin preguntar nada más. Yo asentí, con las orejas gachas. Dicen que este cuartel se construyó sobre un antiguo refugio de michis que desaparecieron en la guerra. Nadie sabe dónde quedaron sus cuerpos. Algunos creen que los pasillos aparecen porque sus espíritus aún buscan salir. No pude dormir en toda la madrugada. Con el paso de las semanas, aprendí a convivir con el misterio. El pasillo aparecía y desaparecía,
los pasos me seguían en silencio, y el maullido lejano a veces volvía a sonar. Nunca me atreví a seguirlo hasta el final. Algunos de mis compañeros empezaron a notarlo también, aunque nunca lo admitieron en voz alta. Se notaba en cómo apretaban el paso en ciertos pasillos, en cómo evitaban mirar hacia atrás durante las guardias. Hoy en día sigo destinado en Miaustlán, y aunque ya me acostumbré, sé que hay algo en ese cuartel que no pertenece a este mundo. A veces, cuando estoy solo y escucho los pasos detrás de mí, solo acelero el paso y rezo para que nunca me alcancen. La llamada de la radio rota. Era una noche de guardia normal en el cuartel de Michi Torre Vieja, o al menos eso pensé hasta que la radio comenzó a hablar sola. La vieja radio militar, un aparato que parecía salido de otra época, estaba sobre una mesa del puesto de vigilancia. Sus luces parpadeaban débilmente, aunque nadie la había encendido. Al principio creí que alguien había dejado la emisora activa, pero pronto me di cuenta de que no había nadie más allí. La noche era silenciosa, solo el viento que movía las hojas secas y algún maullido distante de los patrulleros. «¿Hola?», susurré, acercándome. «¿Quién está ahí?». Lo que salió por los parlantes no fue una respuesta común. La radio emitió una serie de maullidos apagados, seguidos de palabras que se confundían entre estática. «Ayuda, coordenadas, no, existe». Mi pelaje se erizó. Nunca había escuchado algo así en un equipo militar. Intenté ajustar la sintonía, girar los controles, apagarla y encenderla, pero cada vez que lo hacía, las palabras volvían a sonar, más claras, como si la radio me estuviera llamando a mí. «Esto es imposible», murmuré. Decidí anotar lo que decía la voz entrecortada. Cada vez que lograba distinguir una palabra, eran coordenadas. Las apunté rápidamente en el cuaderno de guardia. Miré el mapa del cuartel y... nada. Esas coordenadas señalaban un lugar que no existía en ningún mapa oficial. El miedo comenzó a mezclarse con la curiosidad. No era un ruido cualquiera ni un fallo eléctrico. Era como si la radio hubiera captado algo que estaba fuera del tiempo y del espacio del Michicuartel. Esa noche no pude dormir. Me quedé revisando el puesto cada media hora, con la linterna encendida y la radio en silencio, pero de vez en cuando escuchaba un susurro distante que parecía decir mi nombre. Al día siguiente, otra vez por la noche, decidí investigar un poco más. Tomé la radio y seguí las coordenadas que había anotado. Caminé por pasillos que conocía de memoria, atravesé el patio central y llegué al límite del cuartel, donde el bosque comenzaba. La radio comenzó a vibrar suavemente y los parlantes emitieron nuevamente los maullidos apagados, ahora más urgentes. «Acércate, encontrarás salsita picante». Mi corazón se aceleró. ¿Salsita picante? Bueno, no literalmente, claro, pero parecía que algo terrible había ocurrido allí en el pasado. Los viejos cadetes contaban historias de michis desaparecidos durante los entrenamientos nocturnos. Historias que nadie podía probar, y que muchos decían que eran invenciones de los michis más veteranos. La neblina del bosque era espesa. Avancé unos metros más, siguiendo las coordenadas de la radio. El aparato parecía guiarme. Cada vez que me desviaba, los parlantes emitían un maullido de corrección, indicándome el camino correcto. Finalmente, llegué a un claro donde la luz de la luna iluminaba un pequeño antiguo refugio de madera, cubierto de musgo y raíces. Jamás había visto ese lugar en mis recorridos. La radio estaba casi temblando en mis patas, y del interior del refugio surgía un murmullo de voces apagadas. «¿Hola?», dije con cautela. Las voces respondieron con un coro de maullidos que parecía provenir de todos los rincones al mismo tiempo. «Gracias por venir». «Nadie ha venido». «¿Tanto tiempo?». Mi pelaje se erizó por completo. Observé dentro del refugio y vi sombras felinas moviéndose, figuras que parecían atrapadas entre este mundo y otro. Las luces de la radio parpadearon y un calor extraño recorrió el lugar, como si me dieran la bienvenida.
Me di cuenta de que las coordenadas que había seguido no eran solo un lugar en el mapa físico, eran un portal para comunicarse con michis atrapados en otra dimensión, un espacio que existía y no existía al mismo tiempo. Respiré hondo y comprendí que la radio era más que un objeto, era un enlace, un medio para ayudar a aquellos que no podían salir. Tomé nota de todo y regresé al cuartel, dejando el refugio en silencio. La radio dejó de emitir sonidos, como si mi tarea hubiera sido cumplida. Desde esa noche, cada guardia nocturna reviso la radio. A veces las voces vuelven, apenas audibles, pidiendo ayuda o dando indicios de nuevas coordenadas. Nunca es peligroso, solo inquietante. Pero sé que, mientras siga escuchando, los michis perdidos encontrarán algún día su camino a casa. A veces, cuando la sintonía se ajusta sola, me asomo al bosque y pienso, ¿cuántos de los que desaparecieron en Michi Torrevieja están ahora hablando a través de esta radio rota, esperando que alguien los escuche? Y me prometo siempre estar ahí, en la guardia, con la radio lista y mis bigotes alerta, para escuchar cada maullido que cruce entre mundos. Campamento en la selva. El escuadrón felino Alfa había sido enviado a un campamento de entrenamiento en la selva de la Miausonia, un lugar donde la vegetación crecía salvaje y los sonidos de la noche eran constantes. Los árboles eran altos, sus ramas se entrelazaban formando un techo natural que apenas dejaba filtrar la luz de la luna. Habíamos armado nuestras tiendas y colocado las linternas, pero la sensación de estar siendo observados nunca nos abandonó. Era nuestra primera noche completa en la selva, y los reclutas nos turnábamos para la guardia. Mi turno coincidió con el silencio absoluto, solo roto por el crujir de las hojas y algún maullido lejano de felinos nocturnos. Pronto me di cuenta de que los árboles parecían susurrar, como si compartieran secretos antiguos que solo ellos conocían. ¿Escuchan eso?, susurró Michi Edina desde su tienda. Es como si los árboles hablaran. Al principio pensé que eran imaginaciones de la novatez, pero pronto mis bigotes comenzaron a temblar ante la sensación de ojos brillantes observándonos desde la oscuridad. Cada vez que movía la linterna, los puntos luminosos desaparecían, solo para aparecer nuevamente entre las hojas más densas o detrás de un tronco. Mantén la calma, susurré. Seguro son animales salvajes, quizás hámsters monteses o alguna ratita perdida. Sin embargo, no eran animales comunes. Estos ojos parecían seguir cada uno de nuestros movimientos, curiosos, inteligentes y algo traviesos. Sentí un crujir de dientes suaves cerca de mi oreja, pero al girarme no había nadie. Otro maullido respondió, como si se formara un coro en la oscuridad, y luego un par de sombras felinas se deslizaron por el suelo, entre las raíces, jugando entre ellas. No se acerquen, advertí, pero no parecía haber peligro, solo la sensación de ser observados por michis espectrales de la selva. Decidí explorar un poco alrededor del campamento. Cada árbol parecía tener su propia personalidad, algunos emitían susurros suaves, otros reflejaban la luz de la linterna como si sus hojas fueran espejos, y en algunos, los ojos se multiplicaban, observándonos con atención. Esto es increíble, dijo Miauños. Nunca había visto algo así. De pronto, una figura felina apareció sobre una rama baja, un michi gris con bigotes plateados y cola en espiral, que nos miraba con intensidad. Sus ojos brillaban como linternas naturales, y parecía casi majestuoso. Cada vez que parpadeaba, emitía un maullido musical, como un llamado a otros michis de la selva. ¿Qué es eso?, murmuró Miauños otra vez. ¿Un espíritu de la selva? No hubo tiempo de respuesta. Más sombras comenzaron a deslizarse entre los troncos y raíces, silenciosas pero observadoras, algunas saltando suavemente de un árbol a otro. La selva estaba viva, y nosotros éramos invitados a un juego que solo los michis podían entender. Decidimos quedarnos quietos y simplemente observar. Los ojos nos evaluaban, los maullidos susurraban mensajes que no podíamos comprender del todo,
y las sombras se movían con una gracia felina que hacía que nuestros movimientos parecieran torpes. Cada vez que intentábamos avanzar, la selva nos guiaba de nuevo hacia el campamento, como si no quisiéramos perdernos entre sus secretos. Creo que no estamos solos aquí, dije en voz baja. Pero no sentimos miedo. Solo respeto. La noche avanzó, y los sonidos se hicieron más armoniosos. Era un coro de maullidos suaves, mezclado con el susurro de las hojas y el crujir de ramas. Cada tanto, un par de sombras felinas se acercaba a nosotros, inspeccionando nuestras mochilas, nuestros michicatres, incluso nuestras patas. Como si revisaran que los michis que veníamos de afuera cumpliéramos con las reglas de la selva. Al amanecer, la selva se calmó. Los ojos brillantes desaparecieron, y los maullidos se apagaron. Las sombras se desvanecieron entre los árboles, y quedó solo la neblina matutina cubriendo el campamento. Nunca había visto algo así, dijo un michicadete, estirando las patas. Es como si la selva misma nos hubiera aceptado. O nos hubiera puesto a prueba. Desde esa noche, cada vez que regresamos a la selva de la Miausonia, los michis veteranos nos recuerdan. Respeten a los que vigilan la noche. Los que tienen ojos brillantes y bigotes plateados no siempre son visibles. Y recuerden siempre obedecer los susurros de la selva. La Guardia Eterna. Cuando me asignaron al campo de entrenamiento del Escuadrón Felino del Norte, jamás imaginé que los días serían tan extraños. Los campos eran amplios, con barro húmedo, árboles dispersos y una neblina que parecía no levantarse nunca del todo. Los veteranos decían que la disciplina era lo más importante, pero yo no sabía que también tendríamos que aprender a convivir con algo que no pertenece a este mundo. Era mi primera semana y, como recluta novato, me tocaba la guardia nocturna. Al caer la tarde, los michicadetes se dispersaban a sus barracones y yo quedé solo en la explanada, con mi linterna y el silbato colgando del cuello. Todo estaba en silencio, salvo el viento moviendo las hojas secas y algún maullido lejano de los michis que patrullaban los alrededores. Decidí caminar a lo largo de la línea de entrenamiento, revisando que las vallas y los obstáculos estuvieran en buen estado. Fue entonces que lo vi. Al fondo del campo, a la luz de la luna, una figura felina vestida con un uniforme antiguo, reluciente pero desgastado por el tiempo, se mantenía firme. Sus bigotes largos y grises le daban un aire severo, y sus ojos reflejaban la luz de la luna como si fueran dos faroles felinos. Lo extraño era que no parecía caminar. Simplemente estaba allí, observando. ¿Quién es?, susurré, sin atreverme a dar un paso más. La figura giró la cabeza lentamente y me señaló con la pata, mientras emitía un maullido firme y autoritario que me heló la salsita picante que corre por mis venas de miedo. Mantente firme. Parecía ordenar, aunque sus labios no se movían. Mis patas temblaban. Intenté obedecer, quedándome rígido como me habían enseñado, pero el corazón me golpeaba fuerte contra el pecho. Cada vez que parpadeaba, la figura se movía un poquito, como si se deslizara sobre el aire sin tocar el suelo. Al principio pensé que era un michicadete disfrazado intentando asustarme. Sin embargo, al acercarme unos pasos, vi que nadie más estaba en el campo. Los barracones estaban vacíos, y el único sonido era el viento y el crujir de la hierba bajo mis patas. Debe ser una broma de los veteranos, me dije. Pero nada de lo que intenté me acercaba lo suficiente para descubrir quién era. Esa noche me quedé mirando desde la distancia. Cada cierto tiempo, el felino uniforme movía la pata, señalando a los distintos puntos del campo, como si pasara lista. Su voz era un eco fantasmal que resonaba en mis orejas. Michicadete 1, presente. Michicadete 2, presente. Pero el resto de los michirreclutas estaban dormidos en los barracones. A la mañana siguiente el sargento Micho López se me acercó, con los bigotes tensos y la mirada grave. Ese que viste partió al cielo de los michis hace más de 40 años, en un entrenamiento nocturno. Fue el mejor michicadete de su generación.
Nunca fallaba al pasar lista. Dicen que su espíritu sigue patrullando el campo, asegurándose de que nadie pierda la disciplina. No podía creerlo. Pensar que había estado mirando a un fantasma durante toda la noche me hizo sentir escalofríos, o al menos un frío intenso que recorría mi lomo. Esa misma semana, durante otra guardia, decidí acercarme un poco más al área donde lo había visto. El campo estaba cubierto por la neblina, y mis patas se hundían en el barro. De repente, allí estaba él otra vez, parado junto a un tronco. Me miró y movió la pata, señalando el barracón que debía inspeccionar. Sin pensar, corrí hacia el lugar, asegurándome de que todo estuviera en orden. ¿Y funcionó? Cada vez que obedecía su señal, el fantasma desaparecía unos metros adelante, esperando a que completara la inspección. Era como un juego macabro. Si fallaba, sentía un escalofrío tan fuerte que se me erizaban los bigotes y la cola se me inflaba de miedo. Con el paso de los días, otros michicadetes comenzaron a notar la presencia. Algunos afirmaban haberlo visto en los campos más alejados, pasando lista, mientras otros escuchaban su maullido autoritario resonando en la neblina. Aprendí algo importante: la disciplina no era solo física, sino también espiritual. El fantasma no parecía querer hacernos daño, solo enseñarnos a cumplir con nuestro deber. Hoy, cuando me asignan guardias nocturnas, siempre dejo un lugar libre para el michi del uniforme antiguo. A veces lo escucho moviendo la pata, susurrando el conteo de los michicadetes ausentes. Y aunque al principio me daba miedo, ahora siento un extraño respeto por él. El túnel que nunca termina. El cuartel Garra de Plata estaba ubicado en la ladera de un cerro alejado de cualquier ciudad. Sus pasillos subterráneos, antiguos y laberínticos, habían sido construidos durante generaciones de michimilitares para entrenamientos y simulacros. Como recluta novato, jamás pensé que el ejercicio de esa noche se convertiría en algo que recordaría para siempre. La orden era clara: realizar un recorrido nocturno por los túneles subterráneos, inspeccionando cada cámara y asegurándonos de que todas las luces y sistemas de comunicación funcionaran. La linterna colgaba de mi cuello, y mis patas se hundían en el polvo que cubría el suelo. Mis compañeros avanzaban delante y detrás de mí, pero a medida que nos adentrábamos, algo comenzó a sentirse extraño. Los túneles eran oscuros y húmedos, con paredes de piedra que parecían absorber la luz. Cada vez que encendíamos la linterna, las sombras se alargaban y se retorcían, y juraría que algunas se movían sin dueño. ¿Vieron eso?, susurró Micheres. Esa sombra no era nuestra. Yo traté de ignorarlo, convencido de que era el cansancio y la imaginación jugando trucos. Pero a los pocos minutos, me di cuenta de que los túneles parecían cambiar de forma. Lo que antes parecía un pasillo recto, ahora se bifurcaba, se estrechaba y volvía a abrirse, como si el laberinto estuviera vivo. «Sigan juntos», ordené con un maullido firme, aunque mis bigotes temblaban. «No nos separemos». Avanzamos con cuidado, pero pronto ocurrió lo inevitable: nos perdimos. Cada paso nos llevaba a un lugar que no reconocíamos, aunque habíamos marcado el camino con tiza. Era imposible, habíamos recorrido el mismo tramo varias veces, pero nunca llegábamos a la salida prevista. Entonces escuchamos los primeros maullidos. Suaves, apagados, casi como susurros que se filtraban entre las piedras. Parecían provenir de todas direcciones. Mich Rodríguez, nervioso, intentó encender otra linterna, pero no funcionaba. «No estamos solos, algo más está aquí», susurró. Yo no quería admitirlo, pero también lo sentía, una presencia que se movía con nosotros, que parecía observar cada paso que dábamos. Las sombras en la pared se volvían más densas, formando siluetas que juraría que imitaban nuestros movimientos. Cada vez que volteábamos, no había nada. Y luego, cuando mirábamos de nuevo, las siluetas parecían estar más cerca. «Mantengan la calma», dije, nervioso por dentro. «Solo tenemos que seguir adelante».
Caminamos durante lo que me parecieron horas, pero los túneles no terminaban. Cada intersección parecía llevarnos de nuevo al mismo punto de inicio, como si el laberinto estuviera jugando con nosotros. La linterna comenzaba a parpadear, y el frío se intensificaba, calando hasta el último pelito de nuestro cuerpo. De repente, escuché un maullido distinto, más fuerte y cercano. Giré la linterna hacia donde creí que venía. Y vi algo que me heló el lomo, una sombra felina que se movía con pasos suaves, pero sin patas visibles, deslizándose por el suelo. Micheres chilló y tropezó, pero nadie se atrevió a mirar directamente a la sombra. No miren hacia ella. Grité. Solo sigan caminando. Pero era imposible no sentir su presencia. A cada paso, parecía siguiéndonos, invisible pero tangible. Los demás cadetes comenzaron a murmurar nombres de michis desaparecidos en la historia del cuartel, como si esperaran que eso los protegiera. Yo no sabía qué hacer. Cuando creí que nunca saldríamos, llegamos a un punto donde el túnel se abría ligeramente. Allí, una luz tenue filtraba desde arriba, iluminando un muro que parecía normal. Sin embargo, mis patas no tocaban el suelo, el laberinto había desaparecido detrás de nosotros. La linterna, milagrosamente, volvió a funcionar a pleno, y las sombras se desvanecieron. Salimos del túnel jadeando, con los bigotes erizados y la cola baja. Mich Rodríguez murmuró: ¿fue real o solo un sueño? Nadie respondió. La sensación de haber sido observados por algo que no pertenecía a este mundo permanecía con nosotros. Desde esa noche, los entrenamientos subterráneos en Garra de Plata cambiaron. Nadie quiere quedarse solo, y los veteranos nos advierten. Si el túnel parece no terminar, no mires atrás. Solo sigue caminando. Y no te separes de tu patrulla. Hasta hoy, cada vez que paso por esos corredores, puedo sentir un leve susurro en las paredes, como si las sombras aún caminaran a nuestro lado. Y sé que el túnel nunca termina realmente, porque está vivo. Y algunos michis, atrapados en su interior, siguen moviéndose entre las sombras, esperando a los que se atrevan a entrar. La sombra del instructor. El entrenamiento en el San Neocial había sido particularmente intenso aquel día. Saltos sobre obstáculos, circuitos de agilidad, revisiones de equipo y ejercicios de disciplina. Todo había agotado mis patas y mis bigotes. Mis compañeros y yo regresamos a los barracones, con la cola baja y la lengua afuera, deseando dormir un poco antes de la siguiente ronda de guardias. Cerca de la medianoche, mientras intentaba acomodarme sobre mi michicatre, escuché algo que me hizo erizar los bigotes, un grito autoritario que resonaba en los pasillos del cuartel. ¡Formación inmediata! ¡Cada uno a su puesto! Mis ojos se abrieron de par en par. Era imposible, todos los reclutas estábamos en los barracones, descansando, y la guardia nocturna ya estaba en sus puestos. Traté de convencerme de que era un sueño, o quizá algún veterano bromeando, pero el grito se repitió, más intenso y cercano, como si alguien realmente caminara entre los catres, golpeando el suelo con fuerza y maullando órdenes. Me levanté despacio, con las patas temblando. Otros michis también escucharon el grito, y pronto todo el grupo se levantó, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. ¿Quién está gritando así?, susurró mi chastillo, con la voz entrecortada. No lo sé, pero debemos comprobarlo, dije, tratando de mantener la calma. No podemos quedarnos aquí. Al avanzar por los pasillos, el aire se volvió frío, y una sombra se deslizó por la pared frente a nosotros. No era una sombra común, tenía forma felina, con orejas puntiagudas y bigotes largos que se movían como si respirara. La sombra parecía imitar los movimientos de un michi veterano, con pasos firmes y autoritarios. Rápido, a la formación, repitió la voz, y un escalofrío recorrió nuestra columna. Mi chastillo cayó al suelo de miedo, y yo sentí que mis patas querían retroceder, pero algo me impulsó a seguir. Cada paso que dábamos,
La sombra nos conducía hacia el patio central del cuartel, donde la luz de la luna iluminaba débilmente el terreno. Esto no tiene sentido, dijo Mich Ortiz, temblando. ¿El capitán? El capitán está hospitalizado hace semanas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Recordé las historias que circulaban entre los cadetes. El capitán Mich Alvador había sufrido un accidente en su patita y llevaba semanas internado. Nadie sabía cuándo regresaría, y todos pensábamos que las voces y apariciones eran solo rumores para asustar a los novatos. Pero ahora estaba ocurriendo delante de nuestros bigotes. La sombra avanzaba con seguridad, sus maullidos autoritarios llenando la noche, y cada uno de nosotros sentía la obligación de obedecer, aunque no hubiera ningún ser vivo delante. Llegamos al patio y nos colocamos en formación. La sombra se detuvo frente a nosotros, permaneciendo erguida, perfecta en su postura. No emitía más gritos, solo nos observaba con ojos que brillaban débilmente en la oscuridad. ¿Qué hacemos?, murmuró un Michi. Antes de que pudiera responder, la sombra desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí, dejando atrás solo el frío y un leve eco de órdenes. Nos quedamos en silencio unos minutos, incapaces de movernos. Finalmente, regresamos a los barracones, temblando y con los bigotes erizados, preguntándonos qué había sucedido. Al día siguiente, durante la inspección, preguntamos al sargento Miauguilar si había escuchado algo durante la noche. El veterano nos miró con expresión grave y negó con la cabeza. No escuché nada, dijo. Pero saben, algunos michis nunca abandonan su deber, incluso después de dejar este mundo. A veces vuelven para asegurarse de que la disciplina se cumpla. Su comentario nos dejó helados. Nadie se atrevió a preguntar más. Sabíamos que lo que habíamos visto no era imaginación ni broma de los veteranos, era el espíritu del capitán, cumpliendo su misión incluso desde otro plano. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché de nuevo un leve maullido autoritario que parecía recorrer todo el cuartel. Me levanté un poco y miré por la ventana, ninguna figura, ningún movimiento. Solo la luna iluminando el patio. Pero mi corazón sabía la verdad. Desde entonces, cada vez que cae la noche, trato de colocar mis patas correctamente en los ejercicios, recordar todas las lecciones y obedecer las órdenes a la pata de la letra. Porque nunca se sabe cuándo la sombra del instructor podría volver a pasar lista. Y si alguna vez nos encuentra fuera de posición, sus maullidos nos recordarán nuestro deber, aunque ya no esté entre los vivos. El silbido en la noche. Era otra noche de guardia en el cuartel Tropas de Montaña, y el cielo estaba cubierto por nubes densas que apenas dejaban filtrar la luna. El aire estaba húmedo y olía a tierra mojada. Los michis reclutas estábamos distribuidos en nuestras posiciones de vigilancia, con las linternas apuntando a los caminos del campamento y las orejas alerta a cualquier sonido. Todo parecía normal hasta que escuché un silbido agudo, suave pero insistente, que atravesaba la noche como un hilo invisible. No era un silbido normal ni un sonido natural de la fauna, tenía un timbre extraño, casi musical, que parecía llamarme por mi nombre. ¿Escucharon eso?, susurré, y mis compañeros giraron la cabeza. Michoaresa sintió, con el pelaje erizado. Sí. Es como si alguien nos estuviera probando. El silbido continuó, variando ligeramente de tono, casi como si se moviera de un lado a otro, cruzando los barracones, pasando sobre los techos y entre los árboles del cuartel. No había luz que lo revelara, solo ese sonido etéreo que nos mantenía en tensión. «¿Vamos a investigar?», dije, tomando la linterna más potente. «Debemos asegurarnos de que no sea una broma de los michiveteranos». Avanzamos por los senderos del campamento, con las patas firmes y los bigotes tensos. Cada vez que nos acercábamos a la fuente del silbido, este cambiaba de dirección, guiándonos hacia un bosquecillo cercano, donde los árboles crecían más densos y el suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas. «Esto no es normal»,
murmuró Michoarés, tratando de controlar el miedo que le recorría la columna. De repente, una sombra se deslizó entre los troncos. Era un michi esbelto, de pelaje gris oscuro y ojos que brillaban con un tono verdoso bajo la luz de nuestra linterna. Cada vez que silbaba, la sombra parecía desaparecer y reaparecer a pocos metros de nosotros, siempre delante, pero nunca exactamente visible. ¿Quién o qué eres?, pregunté, tratando de sonar firme. El silbido cambió, volviéndose más musical, y por un instante sentí que la sombra nos invitaba a seguirla, como si quisiera enseñarnos algo. No había miedo, solo una curiosidad que no podía ignorar. Mientras avanzábamos, el silbido nos llevó a una pequeña colina donde los árboles formaban un círculo natural. Allí, vimos varias sombras más, figuras felinas que se movían con gracia, saltando entre las raíces y ramas bajas. Todos eran michis, pero de un tipo que nunca había visto, orejas puntiagudas, bigotes largos y colas en espiral, con ojos que brillaban en la penumbra. ¿Son guardianes de la noche?, murmuró Michoarés. El silbido se intensificó, rodeándonos como una melodía que llenaba todo el bosque, y entonces entendí que no eran agresivos. Cada sombra realizaba movimientos coordinados, casi como un baile, y el silbido parecía marcar el ritmo, guiando a los michis a través de la oscuridad sin miedo. Nunca había visto algo así, dije. Debemos recordar todo esto. El bosque parecía habitar un ritual felino, invisible para quienes no saben mirar. Cada sombra nos examinaba con curiosidad, evaluando nuestras intenciones, y el silbido nos daba pistas de dónde mirar y cómo movernos sin interrumpir el flujo de la noche. A medida que el amanecer se acercaba, el silbido se volvió más tenue y las sombras comenzaron a desaparecer entre los árboles. Nos quedamos solos en la colina, con las linternas iluminando solo hojas y ramas vacías, pero sabiendo que habíamos sido testigos de algo único, un misterio felino que no podía explicarse con palabras. De regreso al campamento, mis compañeros y yo intercambiamos miradas. Ninguno dijo nada durante varios minutos. Los maullidos suaves de otros michis en la distancia nos recordaban que la noche seguía viva, aunque nosotros regresáramos al mundo visible. Desde esa noche, cada vez que hay guardia, los reclutas escuchan un leve silbido en la distancia. No es aterrador, pero sí curioso y misterioso. Nos recuerda que no estamos solos, que los bosques cercanos tienen guardianes invisibles, y que siempre hay michis que vigilan, juegan y guían a los que respetan su territorio. La caja fuerte sellada. El cuartel Trevolio Michoacán había sido remodelado muchas veces, pero en los rincones más antiguos aún se sentía la historia de generaciones de michimilitares. Mientras explorábamos el sótano durante un ejercicio de mantenimiento nocturno, Michalazar tropezó con un polvo espeso y un objeto metálico oculto bajo una manta vieja, una caja fuerte antigua, con un sello oxidado y cerradura intacta. ¿Qué es esto?, preguntó, frotándose las patas. Nunca la había visto antes. Debe llevar aquí décadas, dije, examinando el metal. Nadie sabe qué hay dentro. No deberíamos abrirla. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Esa noche, mientras el cuartel dormía, escuchamos golpes suaves pero insistentes provenientes del sótano. Al principio creímos que eran las tuberías, pero los golpes tenían un ritmo felino, desesperado, como si alguien o algo intentara salir. Eso viene de la caja fuerte, susurró Michalazar, con la cola erizada. Nos acercamos cautelosamente. Cada golpe parecía acompañarse de un maullido apagado, como si una criatura invisible estuviera atrapada dentro. La linterna iluminaba la superficie metálica y podíamos ver cómo el polvo se levantaba levemente con cada golpe. Debemos avisar al michisargento, dije. Esto no es normal. Pero antes de poder movernos, un golpe más fuerte resonó, y la cerradura tembló como si algo empujara desde dentro. El miedo se apoderó de nosotros, pero también un asombro extraño. No había patas visibles ni figura que se moviera,
solo la sensación de que la caja contenía algo vivo y consciente. ¿Qué será?, murmuró Michalazar. ¿Un espíritu de michimilitar antiguo? Intentamos recordar la historia del cuartel. Se decía que generaciones pasadas habían guardado secretos importantes, pergaminos, medallas, mapas. Y también se hablaba de michis que habían quedado atrapados en sus deberes y nunca abandonaron la base. A cada hora que pasaba, los golpes se intensificaban. Algunos parecían suplicar, otros eran insistentes, llenos de fuerza. La caja fuerte no estaba vacía. Sentimos que una presencia felina nos observaba, esperando que actuáramos de alguna manera. Decidimos vigilarla toda la noche. Nos sentamos alrededor, nuestras linternas enfocando la cerradura, nuestros bigotes tensos. Los golpes seguían, pero empezamos a notar un patrón. Cada maullido y golpe coincidía con un recuerdo o historia que nos contaban los veteranos, como si la caja recordara los michis que alguna vez sirvieron en Trevolio, Michoacán. Es como si la caja estuviera viva, susurró Michalazar. Nos está mostrando algo. Pasaron las horas, y a medida que la madrugada avanzaba, los golpes se hicieron menos intensos, más suaves, como si algo estuviera resignándose a esperar. La primera luz del día iluminó el sótano y, aunque la caja permanecía cerrada, la sensación de presencia disminuyó, aunque no desapareció del todo. Cuando el sargento Michortega llegó, inspeccionó la caja y negó con la cabeza. Nunca había escuchado nada similar, dijo. Pero recuerden, algunas cosas antiguas tienen memoria. Incluso si no podemos verlas. Nos quedamos pensando en ello todo el día. La caja fuerte seguía cerrada, pero los maullidos y golpes habían quedado grabados en nuestra mente, una advertencia y un misterio que nadie se atrevía a ignorar. Esa noche, el turno de guardia trajo consigo un nuevo ciclo de golpes, suaves al principio, luego más insistentes. Nos acercamos nuevamente, y esta vez sentí algo diferente, una especie de petición silenciosa, no de miedo, sino de reconocimiento. Como si los michis quisieran ser recordados y honrados, aunque estuvieran atrapados en algún lugar que solo ellos conocían. Quizá nunca abramos la caja, dije, pero podemos asegurarnos de que nadie olvide su historia. Desde entonces, cada vez que paso por el sótano, escucho un leve golpeteo, acompañado de maullidos apagados. No es aterrador, es más bien un recordatorio de que el cuartel tiene memoria, y que los michis que sirvieron allí siguen vigilando, esperando que su historia no se pierda entre las sombras del tiempo. El Michibarracón número 7. El cuartel Michachuca 23 tenía muchos michibarracones, pero entre los reclutas circulaba una regla no escrita: nunca dormir en el Michibarracón número 7. Las historias eran muchas y siempre similares: camas que se movían solas, maullidos lastimeros a la hora exacta de las 3 de la mañana y una sensación constante de ser observados por alguna presencia felina. Al principio, yo no creía en esas historias. Siempre pensé que eran cuentos de los veteranos para asustar a los novatos. Pero aquella noche, debido a la falta de espacio, me tocó dormir en el barracón 7 junto con otros 2 compañeros. Desde que entré, sentí un escalofrío recorrer mis bigotes. El aire estaba frío, y una ligera neblina parecía flotar sobre las camas. No sé si quiero quedarme aquí, susurró Michi Estrada, mirando las camas. Parece que todo el lugar respira. Intenté tranquilizarme, acomodando mi michicatre, pero cuando el reloj marcó las 3 en punto, algo cambió. Primero fue un leve crujido, una de las camas se movió sola, como si alguien invisible se acomodara sobre ella. Luego, un maullido lastimero recorrió todo el barracón, resonando entre las paredes de madera. ¿Escucharon eso?, preguntó mi chusmán, con las patas temblando. ¿No es un gato común? Los maullidos continuaron, ahora multiplicándose, como un coro triste que parecía venir de todas las camas y esquinas al mismo tiempo. Intenté levantarme, pero mis patas se sentían pesadas, como si la neblina del barracón las atrapara. Cada sonido parecía pulsar dentro de mi pecho,
recordándome que no estábamos solos. Un movimiento fugaz a mi izquierda llamó mi atención. La cama vecina se inclinó suavemente, y por un instante, pude ver la silueta de un Michi fantasma, con orejas puntiagudas y bigotes largos que brillaban débilmente. Sus ojos reflejaban tristeza y curiosidad al mismo tiempo. «Debe ser un espíritu de algún recluta antiguo», murmuró Michi Estrada, casi sin aliento. No había tiempo para explicaciones. Las camas comenzaron a moverse al unísono, como si una fuerza invisible hiciera ejercicios de disciplina. Los maullidos aumentaban, y cada sonido parecía una advertencia y un juego al mismo tiempo. No había miedo, solo respeto y la sensación de que los Michis fantasmas querían ser vistos. Decidimos observar desde nuestras camas, sin intentar interferir. Pronto comprendimos que los movimientos no eran aleatorios. Cada cama se ajustaba a un patrón que imitaba los entrenamientos de guardia nocturna, como si los espíritus de los reclutas antiguos repitieran sus rutinas, esperando que los vivos aprendiéramos la lección. El tiempo pareció dilatarse. Los maullidos se suavizaron, y la neblina comenzó a desvanecerse. Para cuando el primer rayo de sol atravesó las ventanas, el barracón estaba en silencio. Las camas regresaron a su lugar, quietas y ordenadas, y los maullidos se apagaron. Todo parecía normal, como si la noche anterior hubiera sido solo un sueño colectivo. Durante el desayuno, Michusman comentó: «No sé qué pasó, pero el Michibarracón 7 tiene memoria. Los que dormimos allí la noche pasada seguramente fuimos testigos de algo que nunca olvidaremos». El sargento Michomínguez escuchó nuestras historias y sonrió ligeramente. «El Michibarracón número 7 no es para cualquiera», dijo. «Hay reclutas que lo evitan por respeto, no por miedo. Cada noche, los Michis antiguos repiten sus rutinas, y si ustedes tienen la paciencia de observarlos, aprenderán más que en cualquier ejercicio de día». Desde esa noche, todos en el cuartel respetan el Michibarracón 7. Los reclutas novatos escuchan los maullidos, sienten los movimientos de las camas y aprenden que la disciplina no termina cuando se apaga la luz. Los Michis que alguna vez vivieron y entrenaron allí siguen presentes. Misión de rescate imposible. Era una tarde gris y ventosa en el cuartel del 3º Batallón de Michinfantería cuando recibimos la orden de una misión de rescate. Un informe alertaba sobre un Michi recluta desaparecido en un antiguo puesto de vigilancia en la frontera. El mensaje era urgente, un maullido desesperado había sido escuchado desde el lugar, y debíamos acudir de inmediato. Nos preparamos con rapidez. Las linternas, los cascos y los mapas en nuestras mochilas felinas estaban listos, y el escuadrón Alfa avanzó por el terreno húmedo, siguiendo la señal de auxilio. Cada paso se sentía pesado, pero el maullido que llegaba intermitente nos mantenía alerta, recordándonos que un compañero podía estar en peligro. Al llegar al puesto abandonado, el paisaje era desolador, un edificio de madera vieja, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo. Los árboles cercanos susurraban con el viento, y el ambiente tenía un extraño perfume a tierra mojada y hojas secas. «Escuchen», susurró Michojas. «El maullido está aquí, cerca». El sonido era lastimero, desesperado, y parecía provenir de la sala central. Corrimos hacia allí, pero al entrar, no había rastro de ningún Michi. Cada esquina estaba vacía, y solo el eco de los maullidos nos rodeaba, como si el edificio mismo nos emitiera. «Debe estar escondido», dijo Michuevas. «No puede desaparecer así». Revisamos cada rincón, el depósito, los pasillos, incluso las pequeñas alcobas que parecían armarios. El maullido continuaba, pero cada vez se hacía más distante y confuso, como si nos guiara hacia un lugar que no existía realmente. «Esto no tiene sentido», susurré. «Lo estamos siguiendo y no aparece». Decidimos separarnos para cubrir más terreno. Cada Michi recorría un lado del puesto, llamando al desaparecido. La sensación de ser observados aumentaba, y el maullido,
aunque presente, nunca se acercaba lo suficiente para que lo encontráramos. Era una presencia desesperada, pero invisible. Finalmente, en un pequeño patio trasero, vimos algo que nos heló los bigotes, un rastro de huellas diminutas, recientes, que llevaban hacia un muro. Las huellas terminaban abruptamente, como si el Michi hubiera desaparecido en el aire. ¿Cómo es posible?, preguntó Michoajardo. Si siguieron huellas, ¿dónde está? Nos reunimos en el centro del puesto, cansados y confundidos. El maullido volvió a escucharse, más cerca, más angustioso, pero al mirar a nuestro alrededor no había nadie. Las paredes parecían vacías, y el viento susurraba entre los árboles, como si el sonido viniera de la nada. Decidimos regresar al cuartel. Mientras caminábamos de vuelta, el maullido se desvaneció gradualmente, dejando solo el eco de nuestras patas sobre la tierra húmeda. Nadie habló durante varios minutos, el silencio estaba lleno de preguntas sin respuesta. Al llegar, relatamos lo ocurrido. Escuchamos un maullido desesperado. Dije, encontramos huellas, pero no había ningún Michi. El Michisargento nos miró con calma, como si esperara que dijéramos eso. Algunos lugares guardan ecos del pasado, dijo. Los sonidos que escuchan no siempre pertenecen a alguien vivo. A veces, es la memoria de Michis que estuvieron allí y que siguen pidiendo ayuda incluso después de desaparecer. Esa explicación no hizo que me sintiera menos intrigado ni menos cauteloso. Entendí que no todas las misiones de rescate terminan con éxito tangible. Desde esa misión, cada vez que paso cerca del puesto abandonado, puedo oír un maullido suave, casi imperceptible. No puedo ver a quien lo emite, pero sé que está allí, y que quizás siempre estará, buscando ayuda de quienes se atrevan a escuchar. Misión en ruinas. El escuadrón felino Alfa fue enviado a una misión de exploración en la frontera con Michoatemala, donde se encontraba una construcción antigua que había sido abandonada hacía décadas. La edificación, construida con piedra y madera gastada por el tiempo, parecía más un templo olvidado que un cuartel o depósito. Al llegar, el aire olía a tierra húmeda y polvo antiguo, y un silencio profundo nos envolvía. Esto se ve inquietante, susurró Michastro, inspeccionando la entrada. Parece que alguien vivió aquí hace mucho tiempo, pero ya no queda nada. Entramos con cautela, nuestras linternas iluminando los pasillos estrechos y paredes cubiertas de musgo y grietas. Pronto, Michomingue señaló unas marcas grabadas en la piedra. Eran símbolos felinos extraños, con siluetas de michis en distintas poses, algunas de caza, otras de guardia, y algunas que parecían maullar hacia el cielo. Nunca había visto símbolos así, murmuré. Parece que nos están observando incluso desde la piedra. Mientras avanzábamos, sentimos miradas invisibles. Cada sombra parecía moverse de manera sutil, como si pequeñas figuras felinas nos siguieran con la mirada desde cada rincón y ventana rota. Los símbolos parecían cobrar vida bajo la luz de nuestras linternas, y en ciertos momentos parecía que los ojos tallados parpadeaban. No es solo nuestra imaginación, dijo Michi Torres. Hay algo más aquí, algo que nos está evaluando. Explorando una sala central, encontramos un altar pequeño, cubierto de polvo y telarañas, con figuras felinas talladas que imitaban nuestras poses mientras nos acercábamos. Cada vez que uno de nosotros se movía, los tallados parecían girar levemente hacia nuestra dirección, como si el edificio mismo estuviera vivo. ¿Será un templo antiguo para Michis guardianes?, susurró Michomínguez. Quizá los que construyeron esto querían proteger algo, o advertirnos. Mientras avanzábamos más profundo, un silbido suave comenzó a resonar, acompañado de maullidos apagados que venían de todas partes. Las sombras se movían entre las paredes, pero no podíamos ver ningún cuerpo real, solo la sensación de presencias felinas invisibles que nos rodeaban. Decidimos avanzar hacia la última habitación del edificio. Allí encontramos símbolos más complejos, representando michis guerreros y guardianes en una especie de danza ritual.
Las figuras parecían cobrar vida con cada movimiento de nuestras linternas, y sentí que algo nos examinaba, evaluando nuestro respeto hacia el lugar. Mantengan la calma, dije. No estamos aquí para destruir nada, solo para estudiar. Mientras hablábamos, un golpe sordo retumbó desde la pared oeste. No era fuerte, pero sí suficiente para que nuestras orejas se erizaran. Poco a poco, los maullidos se hicieron más claros, casi como si los michis tallados nos hablaran. Cada sonido era un mensaje que no podíamos descifrar completamente, pero que transmitía curiosidad y vigilancia. Decidimos no interferir más y solo observar. Las figuras felinas se movían con gracia, casi danzando, y el edificio parecía reaccionar a nuestra presencia, recordándonos que el respeto hacia la historia es fundamental. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las grietas de las paredes, las sombras desaparecieron, y el silbido se apagó. El templo quedó en silencio, pero la sensación de que los michis guardianes seguían presentes permaneció con nosotros. De regreso al cuartel, compartimos nuestras observaciones con el sargento Michoares. Ese lugar no es peligroso si se le respeta, dijo. Los símbolos y figuras no atacan, pero recuerden, siempre hay ojos que ven lo que hacemos, incluso cuando no hay michis visibles. No todos los peligros son físicos. Algunos son espirituales y de respeto, y los michis que construyeron ese lugar dejaron un legado que aún protege la frontera. Cada maullido, cada sombra y cada símbolo tallado nos enseñó que el honor y la vigilancia felina no desaparecen con el tiempo. Desde entonces, cada vez que paso cerca de la frontera, pienso en los michis que nos observan desde las ruinas, guardianes silenciosos que aseguran que la memoria de su especie y sus enseñanzas no se pierdan nunca. Y aunque nunca podamos verlos claramente, sabemos que están allí, evaluando, guiando y protegiendo todo lo que pertenece a su territorio.